Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo es número 4. Los integrantes son Rodríguez Flores Lionel y mi persona Macías Delgado Jefferson. Vamos a poner sobre los controles de una columna de destilación binaria. Bien, control de una columna de destilación binaria. Nos dice que la destilación es un proceso que permite separar los distintos componentes de una mezcla en función de su temperatura de ebullición, basándose en las distintas volatilidades relativas de los propios componentes. Dada la simplicidad de este proceso y costo relativamente bajo, la destilación es una operación básica en la industria química y petroquímica. Aquí podemos observamos un esquema simplificado de una columna de destilación binaria con los equipos más importantes que rodean a la misma. La parte inferior de la columna se la denomina zona stripper o de agotamiento y la parte superior de la zona de rectificación o enriquecimiento. La destilación se realiza por el contacto en contracorriente del vapor que asciende como consecuencia del calentamiento efectuado en el reboiler y del líquido que desciende como consecuencia del enfriamiento producido en el condensador de cabeza. De esta manera, los componentes más volátiles se acumulan en el vapor y los componentes más pesados en el líquido. El reparto entre las dos fases se traduce a lo largo de la columna en un gradiente de temperatura proporcional a la concentración de los componentes. Siguiente. Bien, sistema de control. Nos dice que un sistema de control debe encargarse de mantener la especificación de los productos de cabeza y fondo, obtenidos a partir de la alimentación, de acuerdo al siguiente balance de materia efectuado por el componente ligero, cuyas composiciones molares vemos con minúsculas, las cuales son la Z, la Y y la X. Según este balance, se puede decir que la mezcla introducida a la columna como alimentación F se separa en dos corrientes. Una corriente compuesta por productos de baja temperatura de ebullición denominada destilación D, cuya composición molar es Y una corriente formada por productos de alta temperatura de ebullición denominada fondo B, cuya composición molar es X. Para llevar a cabo el control de este proceso hay que considerar como tradicionales los siguientes métodos. El control básico por medio de controladores con alimentación o feedback y control avanzado incluyendo sistemas feed-forward. Bien, siguiente. Un control básico nos dice que es realizado por medio de controladores con realimentación o feedback y trata de mantener siempre constantes algunas variables que al diseñar la columna son fundamentales para lograr una especificación determinada, tales como temperatura, presión y caudal de reflujo. El sistema funciona bien cuando se alcanza el estado estacionario, pero es poco eficaz para resolver las lógicas variaciones que se producen en cualquier proceso. Por ejemplo, los cambios de la composición, el caudal de la alimentación en la columna. Bien, aquí observamos en la figura que hay 5 válvulas, exceptuando la válvula de presión, porque es la más importante, ya que ella depende fuertemente de las otras. Entonces nos quedarían 4, que son las que forman parte de los lazos de control de caudal, situados en las corrientes respectivas, por lo que pasan a ser posibles variables manipuladas en los siguientes lazos de control y relación. Aquí podemos observar cómo se representan los gráficos con las letras, en la cual la L representa caudal de flujo, la D es caudal destilado, la L sobre D es la relación entre flujo destilado y la B es vaporización producido por el fluido calefactor y la B caudal de fondo y V sobre B es la relación vaporización fondo. Dice que para mantener el balance de materia se utilizan como variables controladas el nivel de fondo de la columna con la letra LFB y el nivel acumulador de cabeza LC. Las otras dos variables que deben ser controladas son las composiciones de componentes ligeros en cabeza de la columna Y y la composición de componentes ligeros en el fondo X. Siguiente. Bien, control de una sola composición. Nos dice que la configuración L, que es caudal de reflujo, y V, que es vaporización, es la que se suele utilizar como objeto de recuperar al máximo el producto ligero que queda en el fondo de la columna, emparejando como controladas para mantener el balance de materia, el nivel de acumulador en cascada con el caudal de destilado y el nivel de fondo de la columna en cascada con el caudal de extracción de fondo. Se controla la composición de un producto permitiendo variar la del otro producto. Se conoce como control de balance de energía, manteniendo el balance de materia. Controladores de dos composiciones.
elección de variables manipuladas para controlar simultáneamente las composiciones de cabeza y fondo presenta una complejidad que va ligada al tipo de columna. Al controlar las composiciones de los extremos de la columna, se producen acoplamientos entre variables, siendo necesario recurrir a sistemas de control basados en métodos como el estudio de ganancias relativas, que miden la interacción entre lazos de control en el estado estacionario, o mejor aún, a control multivariable basado en modelos. Cuando se realiza el control de composición con temperatura, se presentan una serie de inconvenientes tales como falta de sensibilidad de la temperatura, acoplamiento entre cabeza y fondo, y con respecto al acoplamiento entre cabeza y fondo, es una situación que suele ocurrir a menudo cuando se intenta controlar las dos temperaturas. Controla la presión constante. Nos dice que la presión es uno de los parámetros intocables en la columna de destilación, basándose en la relación existente entre la misma. El punto de ebullición de los componentes y la temperatura. En efecto, para mantener constante la calidad de los productos, es necesario mantener constante la presión y la temperatura en la columna, ya que si solo se mantiene uno de los dos parámetros constante y el otro variable, se producirá una alteración en la composición. Bien, se producirá una alteración sobre todo si se trata de columnas de destilación finales, donde un pequeño cambio en alguno de estos parámetros puede ocasionar una gran variación en la calidad final. Como es sabido, si un líquido se calienta y se somete a una cierta presión, se vaporiza a una temperatura constante. Si se modifica la presión de la vaporización, se produce a otra temperatura. En los sistemas básicos de control de la columna se opera a presión constante para tener la temperatura del plato sensible, como referencia a la calidad del producto. Para modificar la calidad se debe modificar el punto de consigna del controlador de temperatura. Al modificar la presión se pierde el valor de referencia de la temperatura. Medida de calidad de los productos. Nos dice que para poder controlar la composición en uno de los extremos de la columna es necesario primero obtener la variable del proceso, o lo que es igual medir la impureza. Para un sistema de control es mucho más fácil medir y controlar la impureza de un producto que la pureza, sobre todo si se trata de columnas donde el producto final tiene concentraciones por encima del 95%. En este punto hay que mencionar que las columnas claramente llevan a cabo destilación binaria. La separación se realiza entre dos componentes denominados clave ligero y clave pesado. Como podemos observar, el clave ligero es en la parte superior y clave pesado en la parte inferior de la columna. Entonces, existe una serie de componentes más ligeros que el clave ligero que abandonan la columna por cabeza, y otra serie de productos más pesados que el clave pesado que abandona la columna por fondo. Esto hace que la temperatura no sea una medida directa de calidad. Si la separación se realizara entre dos componentes puros, la temperatura sería representativa de la calidad de la presión determinada. Como consecuencia, para medir la concentración de los productos en la columna de destilación, existen tres procedimientos generales, como son estimación a partir de temperatura, medida con analizadores, cálculo inferencial. Aquí es necesario decir que la temperatura ya es una medida inferencial simple, puesto que no mide directamente la composición. Bien, ¿qué es la estimación de calidad a partir de la temperatura? No es más que un elemento de medida de calidad de las temperaturas del fondo. En algunas columnas de cabeza y en ambos casos se toman directamente los valores de temperatura porque se trabaja a presión constante. La medida de calidad con analizadores. Bueno, nos dice que es el mejor sistema de medida de calidad y se efectúa con analizadores. De hecho, es así en muchos casos, pero en otros es preferible recurrir a sistemas alternativos dada la problemática asociada a los analizadores instalados en línea. Los principales factores que restringen el uso de analizadores en las unidades de proceso suelen ser la inversión económica relativamente alta y los costes de mantenimiento. Bien, ¿qué es cálculo inferencial de calidad? Nos dice que es una técnica que se utiliza cuando la variable controlada no puede ser medida directamente. En su lugar se obtienen otras medidas simples de proceso, como caudales, presiones y temperaturas. Bien, control avanzado. Sistema de control feed-forward. Este sistema se usa cuando la perturbación que afecta al proceso puede medirse pero no controlarse. El objetivo es compensar la perturbación antes de que ésta llegue a afectar a la variable controlada, que en este caso puede ser el caudal, la temperatura o presión. Para ello, apenas se produce dicha perturbación, se debe comenzar a actuar sobre la variable manipulada, de modo que el efecto de esta actuación compense el efecto de la perturbación y la salida del sistema no sufra cambios.
Bien, control a presión flotante. Para cada presión en partículas corresponde una temperatura sobre la curva de equilibrio de una mezcla. Bien, como vemos en la figura, la cual corresponde a la curva de equilibrio del producto del fondo de una columna, en la que el diseño se ha realizado para las condiciones de referencia, PREC o TREC, moviéndose a lo largo de la curva de equilibrio. La calidad del producto permanece constante. Este hecho está basado en un sistema de control a presión flotante. Aprovechando al máximo la capacidad de enfriamiento, el condensador de cabeza se deja flotar libremente la presión en función del poder de refrigeración del condensador. Para ello se puede utilizar algunos procedimientos tales como mantener controlada la presión al mínimo valor en cada momento y mantener la válvula automática en posición fija con el controlador de presión en el manual. Bien, control de composición en fondo. Se describen los tres sistemas de control de fondo en los que para controlar X se manipulan V, vaporización, el caudal de fondo o V sobre V, la relación vaporización-fondo. Bien, hay que decir que cuando se utiliza una variable manipulada, un caudal como V, es necesario incluir el sistema feed forward, que para esta variable se adelante cuando se produzcan cambios en el caudal de alimentación, mientras que se utilizan como variable manipulada la relación V sobre V. No es necesario incluir un sistema feed forward. Cuando de estos tres sistemas de control de fondo se puede combinar con alguno de los otros tres sistemas de control de cabeza. Aquí observamos un sistema de control de fondo y un sistema de control de cabeza. Ya tenemos lo que es el control de composición en cabeza. Al igual que el control de composición en fondo, aquí se describen los tres sistemas de control de cabeza en los que para controlar se manipulan los caudales, el LD y la relación L sobre D. También en este caso es necesario incluir el sistema feed forward cuando se utilizan como variables manipuladas los caudales L o D, no siendo necesario cuando la variable manipulada es la relación L. Bien, aquí observamos un sistema de control clásico en el que se manipula el caudal destilado para controlar la composición y realmente se controla la relación D sobre F. Utilizando el sistema feed forward, se conoce como control directo del balance de materia. Por otra parte, observamos un sistema el cual se explica con más detalle, correspondiente a una columna superfraccionada, donde observamos que se trata realmente de mantener constante la separación en la zona de rectificación. La separación depende de la volatilidad relativa de los componentes, de eficacia de los platos y del calor aportado en el reboiler, el cual modifica el tráfico de vapor que asciende como consecuencia de este calentamiento y del líquido que desciende como consecuencia del enfriamiento en el condensador, de forma que aumentó la separación, se mejora la concentración del producto y se eliminan impurezas. También podemos observar el perfil de composición a través de los platos de una columna. Si aumentan calor y reflujo, se obtienen productos más puros. Si es al contrario, la separación será muy pobre, con mucho producto pesado en la cabeza y mucho ligero en el fondo. Seguimos con lo que es el control de temperatura de alimentación. El plato de entrada a una columna se elige de forma que la composición de alimentación sea lo más parecida posible a la que corresponde a ese plato en el perfil de destilación. De esta manera se consigue una mayor estabilidad en la columna y en ciertos casos se ahorra energía en el reboiler, mejorando finalmente el fraccionamiento en esta zona. La temperatura correspondiente al plato de alimentación se puede calcular por interpolación entre las dos situadas inmediatamente arriba y debajo de ella. No es necesario que el cálculo sea excesivamente riguroso,
puesto que se trata de obtener una temperatura de alimentación similar a la del plato. Control multivariable. En los procesos en los que existe más de un lazo de control, hay la posibilidad de interacción o acoplamiento entre ellos. En la columna de destilación, la interacción más acusada se detecta al controlar simultáneamente las composiciones de cabeza y fondo. Cualquier columna de destilación convencional al menos tiene 4 o 5 lazos de control. Bien, aquí vemos una columna típica en la que se aparecen las medidas habitualmente implicadas en el control, así como las válvulas automáticas necesarias y variable de perturbación. Bien, aquí observamos un modelado de una columna de destilación binaria ideal para la separación de mezcla de agua. La columna de destilación posee dos estratos, como podemos observar, una única etapa de alimentación, un condensador total y un rehervidor. El modelo dinámico de la columna de destilación binaria posee algunas restricciones dadas principalmente por el equilibrio termodinámico y la presencia de un azeótropo homogéneo en la mezcla. El modelado matemático tiene en cuenta el balance de masa global y por componente el balance de energía, el balance hidráulico y el equilibrio termodinámico. Aquí observamos la torre de destilación binaria, la cual, ya como dijimos, que está compuesta por la alimentación, por el condensador, el reciclador y el producto destilado, el rehervidor y el producto de fondo. Acá podemos observar de una mejor manera lo que son las variables de perturbación, las cuales están compuestas por el flujo de alimentación y las posiciones de alimentación. En las variables manipuladas, que son el flujo líquido recirculado y el flujo vapor rehervidor. Y las que son las variables controladas, que son los componentes destilados y los componentes de fondo. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias.